Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Como iglesia siempre se nos presentan estos 3 hermosos pasajes de la palabra de Dios, de la Biblia, para que podamos llevarlo adelante y siempre en una manera catequética. En práctica, porque peala y pona veajina yahueraja peñandere cobebe peñandero gapupe haña moya veía en práctica peñandene tamen mara. Vamos a escuchar esta primera lectura que hoy, en este domingo, que ya es el 4º domingo del tiempo de Pascua, nos ofrece la Iglesia. Es de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 4, del 8 al 12. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios lo resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor, como hoy nos viene a nuestro encuentro. Pedro ciertamente que es acusado aquí por difamar es difamado también, ¿verdad? Por curar sobre todo a un enfermo. Oye acusama, oye difamama, pero sin embargo, como Pedro, vamos a decir, pone su causa y su defensa es con la fuerza y la gracia de Dios mismo que ha actuado por Jesucristo. Bajo el único nombre, dice, por el cual Jesús es el que salva, Jesús es el que nos cura. Esta idea, queridos amigos, que nos está transmitiendo este mensaje de salvación la comunidad, quiere decir que Ñandea lleva, ya pota oíla milagro, ya deja esa Ñandea lleva. Cada uno de nosotros como alter Christi, los padres de la iglesia siempre nos decían esto: Ñandea huere coma la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor. Jaco anga ñande upeala ya cuavo ana ñande ñamosarabíana añande oico anga ya poana ve upea pe ñande netame pe ñandero gapuve ñanderoga pe ñejame lleva. Eso es lo importante, queridos amigos. O sea, ya yesa cuaya yesa pe haya. Bueno, aquí está el lugar donde nosotros tenemos que actuar. Esa es la primera idea principal, el mensaje, el caracú, ¿verdad?, de esta primera lectura, Peña de Duajín. Pedro entonces que comienza a actuar como otro Cristo. Pedro que comienza a actuar, y cualquiera de los apóstoles que nosotros hemos visto y hemos conocido. En el capítulo 3 justamente es Pedro y Juan, ¿verdad? O sea, son los dos quienes van y se encuentran con este paralítico. Japeare las acuerdas la olla cusaina. Va el apellapo, etcétera.
marera, vela, bella, poco, con angina, etc. Y entonces aquí Pedro les dice, no somos, en primer lugar, luego no somos nosotros, da ahí orela yapoa, sino que opea peñan de yara es gracia, pero que actúa por medio de nosotros. Opea la guajea gina con añan de yo que con ay contenido benguana. Ahora tenemos que pensar qué clase de sanación necesitamos, queridos amigos. Porque yandego muchas veces la yajeca solamente la ñandera suya ve pemba asupemana la yajeca la sanación. Cualquier cosa entonces ya pepe ya mo ya pruebera entonces me hacen en dave ya brujo ve ya na iba yo mi oñemo médica oñemo médico etcétera de cualquier cosa lleva a opea ya poñande y sin embargo todo eso, queridos amigos, nos está haciendo entender que no es lo correcto. Vean ahí lo correcto. El cristiano, cada uno de nosotros tenemos la fuerza para sanar, pero esta sanación que se refiere sobre todo, en primer lugar, a una sanación espiritual. A Pepe Maoña tenía ni esa námana hoy. Tenemos que hacer una buena catequesis. Esa sería la primera sanación que todos necesitamos. La primera sanación es salir de la ignorancia. Porque este itereí la ñande apitepe en el sentido religioso, ñande estado informal. Daya ya posee la catequesis, daña endusei, y entonces cualquier cosa, cualquier disparate ya es, a cualquier disparate ya po. A como ñande ignorante, entonces cualquier prevera, cualquier médica, pero viñana o lo que sea, usted vega tu yaja. Oye, ya ponde algo, eres pirú, hoy me amba, eres a pesar inde, cualquier virus es inde. Y sin embargo, lo que el Señor aquí nos está diciendo, e incluso por eso Pedro es difamado, Pedro es aquí acusado de haber sanado, pero sanado ¿cómo? Sanado espiritualmente, sanado desde un entendimiento de lo que significa el camino de salvación. Esa es la primera sanación que todos necesitamos. Primera sanación. Y luego podemos decir una segunda sanación. Solamente para elencar un poco. ¿Qué necesitamos tanto en nuestro país? Nuestra conciencia, queridos hermanos. Nuestra conciencia. Va ella bañande ya actuajina, va epalañande ya yapoañaina, ¿verdad? Esta es la sanación más importante que necesitamos. Porque muchos de nosotros estamos también en cualquier cosa. Ya él a cristiano haya, él la ya bautiza hueñan de tema hoy, alguno nambreo hije inde la oñeboja que esto aquello, pero a y corrupto forma, y corrupto de primera clase. Pero a y la cristiano ha seguidor de Jesucristo, etc. La oye, era un baile vecina la era pongamos entonces a cambiar tanto de religión a ama otro. Y eso entonces quiere decir, queridos hermanos, que es una farsa. ¿Por qué? Y porque cambiar de religión, ir a una secta, ir a los protestantes o lo que sea, solamente para aquietar o querer aquietar tu conciencia, porque la conciencia nunca se va a aquietar, queridos hermanos, cuando uno está en la mentira. Entonces la oye ponante con de ese amigo, la de ella popona y peña de yaro yerurande. Pero como debe continuarse en ese camino, entonces entonces dere ya por la religión de acuerdo a la andere hipotado. Entonces podemos criticar peagua u biango pantalla de ya en un término, ¿verdad?, de comunicación. Es decir, ya se cagua ujañamoy argumentos banales, argumentos que no tienen sentido. Y entonces ñambo discutigua upea, ñambo discutigua uamó en un sentido teológico, pero en el fondo, otras cosas la de interés, otras cosas la de cajen. Y entonces esto es, queridos amigos, lo que en esta primera lectura hoy el Señor nos está enseñando y nos está diciendo para que podamos reflexionar. Ñamo ya veña de apuesto ume, ya gendu ponara veña de yara y ajina ñande, ¿verdad? Porque Pedro, que es justamente a quien el Señor dice, les da la llave, es decir, es el que le está dando el poder y la fuerza, que al final de cuentas es para toda la comunidad y es para todos nosotros, para que nosotros podamos ser ahora los que sanamos las conciencias, los que sanamos y procuramos ser, entre comillas, ya los médicos
dentro de nuestra comunidad. La Yahesharon Hina la ñandera Pichacuera la Hasina en un sentido espiritual del seguimiento verdadero del Señor. Coan entonces ñande ya yesa pe ñandera oía lleva. Aupe beña moía ya bueno. Ya yo pues te domina, ya yo ayuda mina, ya pues mina lleva. Ya gendumija ya y cuamimba eva peñande yara o ñande. Y así entonces Pedro justamente hace su discurso y le dice, atención, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, si nosotros queremos vivir en una sociedad justa, en una sociedad con los valores y principios de Dios, el que tiene que curarnos y el que nos va a curar verdaderamente va a ser siempre nuestro Señor Jesucristo, es decir, los valores y los principios que Él nos ha dejado. Y eso nos ha dejado a través de quién? Y a través de la comunidad. Coan de Eru, ha enteroete, añandela cristiano ya la ñanderera lleva seguidores de Jesucristo. Ñandeñamos sarambianas, añandela pisacuera, para sanar verdaderamente la conciencia de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e dominical. Estamos ya en esta cuarta semana del tiempo pascual. Y hoy nosotros estamos recordando al buen pastor. Y en primer lugar decíamos que los que estamos al frente, todos somos llamados, ya en la primera lectura, Pedro ñe presenta para curar, para sanar. Ñandebe, ñandeyara, ñandene, no hina ñame ejanwa, yepa, la eojellaba, pe ñandenetame, guana, pe ñanderoga, pues guana, pe ñande sociedad, pe guana. Somos nosotros los responsables. Entonces, tenemos que ser los pastores, los que están ahí al lado de la gente, del pueblo, de la comunidad, para crecer juntos. Y cada uno tiene una responsabilidad muy importante. Y cuando somos papás, cuando somos encargados de las comunidades, con mayor razón. Upeare de este día, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, estamos recordando también a nuestros ministros que están al frente de las comunidades cristianas, especialmente recordamos a nuestros obispos. Bueno, ña en domingo, ñandeyara ñe en esta segunda lectura, que es
de la primera carta del apóstol San Juan. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 2. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Normalmente, queridos amigos, ñandé, con lectura goa lleva ñagendúa, pensamos mucho ya en el después de nuestra muerte. Lleva peña manoriré, etc. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Entonces pensamos un poco en el después. Lleva peña manoriré, misión cumplida. Se había popama, estañe boeacue, estañe preocupado con las comunidades, estañe preocupado con las familias, etc. Pero sin embargo, tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando nos está hablando, nos habla del presente. La ñandeye ya poma baraco ave lleva. Ko ave go ñandeye moñe pues no pe ñandera pe ñandera ja pe uvaga pe guana lleva para este encuentro personal con el Señor. Pero atención, ave go ibe ti proceso porque ñande con la ñandere ko bebe pe ñana se haisa ñama no bebe. Ya puede ir proceso siempre. Nacemos chiquititos allá cacuayas, hombre, catú, ya ese. Vamos tomando conciencia. Ñande hoy, entonces, ya esa allá, oña mañana, hendú, ya esa, ya es bueno. Coan así, catuma, aguatape, se pure, allá, dama ese. Entonces hay un proceso donde vamos tomando responsabilidades en la vida. El cambio en la sociedad. El cambio en la vida de cada uno, la conversión. Upeago beti proceso se yo que fuera. Upeago la importante la ñajendu. Sé que muchas veces ajendu, oye, ese lleva, sobre todo mi joga mía, algunas veces la envirecó, la ojenduce, la ñande ya mía, a la imena no enduce yo porque hay ponda ye y caú, hay ponda ye y yargel, hay ponda se yo y la tupaove, que esto aquello. A la envirecó, a enduce, a oñembo ese, etc. Vamos a ir a la televisión a la otro medio, amo, oñemo monbere, pero al mismo tiempo, ojendu, hijina más o menos monbere. En de la hoy potá o poco ese la o cambia mi jamás. Ese es nuestro problema. Ñande entonces la ya puedo beber. Ya moviete stop. Ya para se ver ñande ya la gracia. Pero ñande hijina ñande a pesar vive. Primero pues está el querigma, primero pues está el que te anuncia. Ñande go ñagendurana, ñande go yai cuarana, va la propuesta. Peñande yaro y cuan ñande gato hanguaisha la yaguata, lleva oñón 10 pa gato hanguaisha. La yaguata ya es ena, pero hago la proceso. Proceso hice entonces escuchar en primer lugar. En ñamindu ua lleva vene con asome, va eva la yande hina lleva. Es comparar en mañana, ya puede tener examen de conciencia. Si con va ela allá po hina va ese bigo shela ay cojina. Allá po pona va hina tapa allá po ahí. Tena da ela allá po ahí tereía hina pero allá y catu allá po pona ve lleva. Y catu añe compromete ve apea entonces la proceso. Bewe catu veña endurire ya ella de yara ko anga ye esa kwa la a ver la se envireco a ver la se ta iracuera la serayicuera o lo que sea la se vecino cuera la se comunidad. Con algo y cote ahí se le marabe donde ella de yara la se moviba que con mundo ave arriba y con la se ya pohin se vigo a yo ave añe cuan es hanguabe y por a mí y su beguera taiko ayu a argela hangma y su beguera lleva ambos aro hangma y su beguera etcétera, etcétera. Entonces cada uno mira primero, pero uno pues tiene que escuchar, tiene que hacer ese querigma, escuchar ese anuncio, dice la querigma. Vea la palabra querigma. O tenía oñi ende, ha hoy cualcande, va a imaginar la situación. A pender en durire, harendo, recuarire, va a la situación, pues veo oñi preguntar en yamindu. O pues vende y cuata, pues vende a ver de cita, hereda bueno. Con anga ayesa pe asa añe pregunta cambia.
Y justo y te digo la Yaleno, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, se han de tiempo de Pelemi, en un momento en que se encuentra, dice que hay una rebeldía de los orfebres en Éfeso. A Pablo le predicó a ellos en el nombre de Jesucristo. Va la propuesta de un cambio verdadero de Dios. Y entonces mucha gente dice que se adhirió y comenzó a cambiar. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, queridos amigos. La ñandillara, ella de corazón, es sin falta, queridos hermanos, algún cambio hoy comante hoy a la peña de Cobebe. Diga, tú y la continuó de la misma manera. Ella, huella de cardenal, la lleva en la misa del sábado santo de gloria, ¿verdad? Entonces justamente él decía ahí, el que robaba, que deje de robar. Entonces, con esa palabra, con esa frase, porque el pedazo dice cambio, ¿verdad? Y lo que hoy justamente nos está diciendo San Juan es lo mismo. Primero, darnos cuenta, miren cómo nos amó el Padre. Ñanderejo formal venían de chara, lleva. Jaengo, hoy postala ñande la ñanderera, hijos de Dios. Amba, ella pico ñande la ñanderera tala hijos de Dios. La ñande yapuno, ñande cauno, ñande arjero, ñande puarono, ñande puajino, lleva. Dicatu y la ñaña mongueta a vendi porque se hay cuapa y ande con la areta se hay ya porque las ande, etc. O sea, argelería la de coebe. Y entonces nosotros dice somos realmente hijos de Dios. Ahora, si el mundo no nos reconoce a nosotros que somos hijos de Dios, es porque no le ha reconocido a Dios. Es decir, la terminología para que nosotros podamos reconocer algo es justamente que todos hablemos este mismo lenguaje. No hay problema. Si no hablamos el mismo lenguaje, indica tu moyo y la lleva. La andeña es francés, es de chino, nañaño entendemos, porque de otro idioma. Y entonces, esa manera de pensar, era el mismo idioma. El idioma del amor, del entendimiento, del deseo de hacer las cosas bien, de cumplir verdaderamente lo que Dios nos pide para ser felices. Y entonces por eso dice, en realidad ñande Jacob y ñande corrupto que aquello, ¿por qué? Porque no hemos reconocido a Dios el lenguaje de la honestidad, el lenguaje del amor, el lenguaje de la preocupación por el hermano. Nadie reconoce. Daya de coipe el lenguaje, vea. Entonces, diga tú, ay, voy a llevar la yagua taponaje. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios. Es decir, el que escucha verdaderamente la palabra de Dios, y proceso. Y lo que seremos no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado todavía lo que seremos. Porque en la medida que nosotros cambiamos, todos cambiamos, no tenemos que esperar lo que vamos a ver en el futuro. No, eso se refiere a la hora. Entonces, lo que seremos no se ha manifestado todavía. ¿Por qué? Porque si queremos un Paraguay que valga la pena, lo que seremos como Paraguay ya llueve dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años. ¿De quién depende, querido hermano? De que nosotros cambiemos hoy, que seamos honestos hoy, que hagamos bien las cosas, que la justicia funcione, que los que nos gobiernan, los que están encargados de la educación, que funcione, que todos los que están al frente, entonces, queridos amigos, de las funciones que competen a la comunidad, que hagan bien. Entonces, las indígenas, lo que seremos no se ha manifestado todavía. ¿Por qué? Y porque tenemos que hacer este proceso de cambio ahora para que en el futuro eso se pueda dar en la realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo ya del tiempo de Pascua. Y pone este día entonces la Ñande Lectura Escuela que nos llaman a un compromiso. Oye, esa manera, pero sobre todo asumiendo la responsabilidad. Pero primera lectura ya esa pona lleva esa va Pedro, hoy cuá pona va la situación. Aquí le están acusando, aquí le están difamando. Marera Berlandella, Poupeagina. Y ahí él es muy claro, es el nombre de Jesucristo. Es la fuerza de Dios la que nos cambia, queridos hermanos, y nos pone al frente de todos para que podamos hacer el bien. Vea, número 1. Número 2, queridos hermanos, lleva este proceso que nosotros tenemos que hacer para que exista el verdadero cambio. Aupea ya es de lo que seremos no se ha manifestado todavía. Es decir, toda la potencialidad peñan de Yaguerecua, peñan de ñandere cobebe, peñan de Yarome, Eva, peñan de, bueno, esa fuerza que se tiene que ver. Y vamos a ver entonces en esta tercera lectura que es el Evangelio. Nos dice San Juan del capítulo 10, del 11 al 18. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Queridos amigos, qué importante, interesante en primer lugar saber un poquitito lo que significa, ¿verdad? Cuando Jesús mismo se presenta, yo soy el buen pastor. El buen pastor significa el que te conviene a vos o a la comunidad. La pejendumila EABM lleva la ahuerúa BM que es de Dios mismo. Recordemos que Dios Padre es quien se ha encarnado. Es Dios que se ha encarnado en el Hijo. Jesús que está ahora presente en medio de nosotros. Ahueruña de inala iñe. Para llegar a nuestro objetivo, es decir, para saber utilizar los dones y cualidades que Dios mismo nos ha regalado. El problema del hombre, el problema nuestro es el haber utilizado, y hasta ahora en el presente, y seguramente porque el pecado siempre será la mala utilización, ¿verdad?, de nuestra propia libertad.
Porque ñande yarame en baite, ñande oje cuavo baiteja y nave. Y puro toda la creación. Sos dueño y señor de la creación. De coangare güero guatana lleva. Péame ABM Gineco. Bueno, muy bien. Hasta aquí todo espectacular entonces. Todo lindo, todo maravilloso. Pero cuando el Señor después comienza a presentarse como el buen pastor, es decir, el que nos conviene a nosotros, dice en primer lugar que da la vida por sus ovejas. Da la vida por sus ovejas. Esto es entonces la entrega generosa peña de Yaicuaina, ya celebraba Yaicuaina, porque la Semana Santa significó para nosotros un vivir profundamente la entrega de Jesús, incluso de llegar en ese Viernes Santo a la muerte. Y la muerte en cruz. Nuestro pecado que lo lleva a Dios a tomar un plan de salvación en el que Él se encarna, viene, camina con nosotros hasta llegar a una donación total que es la muerte en cruz. Esta es la forma como el Señor nos redime. Pero hágase yo que fuera añadeña mañana, porque cuando decíamos que también recordamos y celebramos a nuestro obispo, por ejemplo, a nuestros sacerdotes, a los papás en la familia, es decir, todo buen pastor. ¿Cuál viola ese pastor? Este pico es ese que me conviene, porque aquí se refiere directamente a eso, el bueno, ¿verdad? El kalos, aquí se refiere principalmente a ese que nos va a ayudar a nosotros para hacer un buen camino. Entonces cada uno tiene que comenzar a pensar también, como ya dijimos en las otras reflexiones de la primera lectura, de la segunda lectura, cuál es nuestra actitud, cómo nosotros nos comportamos. Va el añande ya página lleva peñande yo que fuera benguana, peñande comunidad fuera benguana, peñandera fuera benguana, peñande membu fuera benguana, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad. Y entonces así entendemos que el buen pastor tiene que ser aquel papá que verdaderamente le conviene a este hijo. Este es el buen pastor porque este le conviene a esta parroquia, a esta comunidad, a este grupo. Este es verdaderamente el buen pastor porque este llega a lo más profundo del corazón de las personas con quienes se siente rodeado y con quienes se siente en el trabajo misionero de construir el reino de Dios. Porque si te dice yo soy el buen pastor, quiere decir que oña y la anda ella la buen pastor. Es decir, oña y la ya la iba ella o mozarambipa, ahí está. Y eso justamente te dice que el buen pastor es el que nos ayuda a crecer. Y te pone el ejemplo por eso también del mal pastor. Dice, el asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Quiere decir, queridos amigos, que aquí no hay compromiso absolutamente, y eso quiere decir que no somos pastores convenientes para los demás. Entonces, esta persona no es conveniente para esta familia. ¿Por qué? Porque no le hace crecer en nada. En vez de que le ayude a un bollo a un país de fuera, ¿verdad? En vez que haga que esa comunidad pueda estar contenta y feliz, al final soy yo el que les hace infeliz a los hijos, a la esposa o a quien sea. ¿Por qué? Y por mi forma de vivir, por mi forma de actuar. Dai quai na hendui, ni na hendu seibu, y la belleta seina porque se haya pota la sea, haya posea. ¿Entiendes? Ese pastor no conviene para nadie. Y eso en todos los ámbitos, queridos amigos. Ese no le conviene al país, no le conviene a la iglesia, no le conviene a la familia, porque cada uno es un buen pastor allí donde se encuentra. Por ejemplo, nuestra nación. Si en lugar de ir adelante se vuelve cada vez más corrupta, entonces quiere decir que esos que están al frente no les conviene al pueblo, no les conviene a la gente. No está buscando el bien del pueblo ni de la gente. Nañan de ayuda en Ebename. ¿Se acuerdan, queridos amigos,
que en una oportunidad nosotros habíamos reflexionado justamente desde la palabra de Dios que nos decía la misma cosa, ¿verdad? Con otras palabras, pero que no conviene. ¿Y cuál era esa frase? Nande de provecho va evena. Nande de provecho va evena. Aupeágolo y guapeágola da ella la buen pastor. Ese es un asalariado, es. Va viola asalariado, oye canta, ya oye paga y mi no pone, no moja camiseta, ¿verdad? No tiene un amor a la patria, no tiene un amor a su familia, a sus hijos, no tiene un amor al deseo de evangelizar de su iglesia, ¿verdad? Entonces, doy qué y este hoy. Doy que vive en acá de balas y a ella la gente, o sea, no entiende seis, no me seis, veña, y entonces por eso el evangelista San Juan hoy nos está explicando bien, el asalariado, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, y cuando ve venir el lobo las abandona y huye. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Y ahí Jesús dice la sentencia: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Otro elemento, queridos amigos, doy la vida por mis ovejas. Y este es el elemento que tenemos que acentuar y subrayar. Doy la vida por mis ovejas. Todos estamos llamados como cristianos entonces a mojar camiseta. Todos somos llamados, como decíamos el domingo pasado, a ser. Ustedes son testigos. Ustedes son testigos a testigos, dice, ustedes son mártires. Ustedes tienen que ser capaces de entregarse. Doy la vida por mis ovejas. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir, ¿verdad?, nuestra reflexión, pero es tan lindo, ¿verdad?, cuando entendemos. Y vamos a rezar también por nuestros pastores en general. Papá, mamá son los primeros pastores que tienen que convenir para esa familia. También en nuestras iglesias, ¿verdad?, quienes son nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, nuestros ministros que están al frente, que convenga a esa comunidad. Y dentro de nuestro país sigue ni qué decir. Aupeatu, ñecote, ñañembo, es añañeso, ayuc, aribeñañeso, anicato, anguaya, la yarecomi, los buenos pastores que nos dirijan, pero buscando el bien de la sociedad. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatar las
antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta a verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que en la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical, y aquí en este bloque, en este momento, nosotros presentamos siempre Ñande Yarañe Responde. Y hoy, que coincide muy bien con este cuarto domingo de tiempo pascual en que rezamos por nuestros pastores, rezamos por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por papá, por mamá, en fin, por los que están al frente de un gobierno. O sea, todos tenemos una misión importante de guiar un rebaño. Todo aquel que tiene responsabilidad en llevar adelante un grupo social, porque nosotros pues siempre nos organizamos, ya que como antes ve la organización, ya que tenemos la ñandera pisare, aupillamante yajata a llevar, tenonde, o si no diga tomo ahí, yajamove. La K uno ya potado la ya posea. Y para eso existen los que se ponen al frente de la comunidad. El primero, luego es el papá y la mamá. O mi añade ya igual poner, pero que pebe ñande ñañe pues no ve ñande de cobe. Nuestra familia, esencial y fundamental.
Haupea ñandeña ñangare, cuala ñande familia ñanderoga pure allá. Por eso que hay que asumir responsabilidades, queridos papás, sobre todo porque hay muchas irresponsabilidades normalmente, ¿verdad? En estas cuestiones, ¿verdad? De nuestras familias. Ya esa, ya por escana, esa para allá, potas allá, poponata para ser buenos pastores. Yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor, ese que se pone al frente y que le conviene a la comunidad. A la OPEA ñandeña entender. Yande ya hemos lleva que eso hay que aplicar a todos los aspectos de nuestra organización de sociedad. Dentro de la familia, primer núcleo, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra nación, dentro de los grupos, dentro del trabajo, etc. ¿Y cuál es el significado? Vamos a mirar un poco lo que significa el pastor. El pastor siempre está en relación al rebaño. Pastor y rebaño son dos elementos importantes. Esta es una metáfora ciertamente, ¿verdad? La palabra pastor, metafórico, es decir, a mí se me compara, yo por estar al frente y porque tengo que guiar una comunidad, se me dice así como el pastor que conduce a sus ovejas, entonces cada uno de nosotros también tiene que conducir, y en este caso no a las ovejas, cuál es su rebaño. Y bueno, cada uno sabe cuál es su rebaño. Entonces esta metáfora del pastor, el hecho de conducir al rebaño, es una de las experiencias más interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento y también ciertamente en el Nuevo Testamento. La experiencia de los arameos, nómadas. Y sabemos que dentro de nuestra historia de salvación encontramos a los primeros patriarcas de Israel en medio de una civilización de pastores. Por eso es que se va hablando del pastor, el que conduce su rebaño. Yo tuve la gracia, ¿verdad? Y agradezco siempre yo al Señor. 10 años en Tierra Santa, en la tierra de Jesús. Y una de las experiencias más lindas que yo veía siempre ahí por el desierto, etcétera, cuando uno veía a los pastores, la experiencia ahí es que el pastor se va adelante. Ahora, pero no hay conte guasuyo y ahí. Oye, guatabete no debes a la oveja, pero ojo, pero el pastor es el que se va adelante. Es interesante, una experiencia. Ya tengo a ver normalmente al revés. Ya de grave a mondila oveja a la oveja te no de debes a allá guay, más o menos, ¿verdad? Bueno, perro ovejero. Pero sin embargo, queridos amigos, esta experiencia es muy linda. Y la que estamos escuchando entonces aquí, el hecho de que dice Jesús, las ovejas oyen mi voz, las ovejas conocen mi voz, me siguen porque Él se va adelante y las ovejas van detrás. Este es entonces el pastor que verdaderamente, como dice el Kalos, el buen pastor, el que conviene, porque Piara Pucueri Orero J, Jalá Ejojabe Orero J. Es el seguimiento de Jesucristo. Y esto es lo que nos dice, ¿verdad? La terminología del pastor, el saber, el escuchar la voz. Incluso el Evangelio de hoy, ¿verdad? Nos hablaba de que este pastor que conviene nos va a llevar a buenos pastos, nos va a llevar por buen sendero. Y además después dice, pero hay también otras ovejas que están dispersas. Ojo, otro carpa, bella es entonces, todos tienen que en un momento escuchar la voz del único pastor. Y esto es lo que nosotros vamos a procurar. Entonces vamos a buscar ese buen pastor, vamos a buscar ese pastor que nos conviene, y en Dujanguay ya lleva los valores y principios que nos lleven a vivir nuestra dignidad como hijos de Dios. Entonces, esta expresión es muy interesante porque expresa dos aspectos aparentemente contrarios y con frecuencia separados de la autoridad ejercida por los hombres. El pastor es a la vez un jefe. Primera cosa. El pastor es a la vez un jefe y por otra parte es un compañero.
Aquí están entonces las dos definiciones esenciales y fundamentales para entender quién es un buen pastor. Primero es un jefe, el papá de familia, la mamá, o sea, el que está al frente de su familia. Primero es un jefe. Vos sos mamá, vos sos papá. Vos sos quien tenés que transmitir los valores y principios positivos, lindos, para el buen crecimiento de tu familia. Pero vean, de entonces la responsabilidad de oír de cosas la valor. Pero claro, si vos sos una persona deshonesta, una persona planillera, etcétera, etcétera, va el anemembra, va el andera, y la bechata. La bechata, lo mismo la andera ya, pues vaya buen pastor, vio. Ya no conveniría, bebé. Por eso es que cuando hablamos de esto, nepoébico era. En el fondo, estos chicos no tienen la culpa. También después, porque van allá a ahí, güey, ellos pueden decir, por lo menos después de la crítica, ¿verdad? Esto yo no puedo hacer porque me doy cuenta que no está bien, ¿verdad? Pero mala brajacho, mala muy hecho, güey. Hala y sígala y tú hoy. Un mío oíla y corrupto. Un mío oíla, oñe, púa y más hoy. ¿Entiendes? Y eso en todos los ámbitos. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta, o mejor dicho, no nos queremos dar cuenta, entonces no se puede tapar el sol con un dedo, dice una frase muy interesante. Y aquí entonces dice, el pastor es a la vez un jefe. El jefe es muy importante porque es el que dirige, es el que ordena, es el que ayuda verdaderamente para que se haga una buena organización. Pero la anda ya pues no peñan de función pea, entonces va a haber una total desorganización. Y después llegamos a una anarquía, cada uno hace lo que quiere y el más fuerte es el que va reinando. Aupea la ñanda de últimamente lo icó a la ñanda de sociedad vena. Avengo han actualmente la imbarete vea, upea la ojo ese. Y lo otro, y que le coma michi. A lo otro que le coma michi. Y entonces, queridos hermanos, quiere decir que no estamos entendiendo lo que verdaderamente es propuesta de Dios para nosotros. El pastor es a la vez un jefe, dirigir, saber, pero eso lo vamos a hacer desde los valores y los principios que tenemos que tener. Y el primero y esencial es la honestidad. Por ahí luego comenzamos. Y después seguirán los otros valores, ¿verdad?, del Evangelio. Segundo elemento, dice, además de ser jefe, es compañero. Y esto es demasiado lindo, queridos amigos, porque entonces no quiere decir que el jefe, porque yo estoy al frente, se da y manenvie allá, porque se la manda, se la icua, se la potala, no. Es un compañero de camino. ¿Por qué el Papa Francisco insiste mucho y dice iglesia en salida? Justamente porque uno se puede sentir como también el dueño y señor de algo, que en realidad nosotros no somos dueños ni señores de nada, sino que nosotros tenemos un ministerio. El ministerio quiere decir ponerse al servicio, ayudar. De ahí viene el ministro, somos ministros. Y eso para todo, eso se usa también para el aspecto del gobierno, es decir, en ordenar, en oye. Por eso es jefe, pero por otra parte es compañero. Compañero quiere decir, reyes alan de pueblo, eres endulan de pueblo y cotea, jape, oñe cotea, ina, upea, de otra y gatuahuesa, la es solucionar como ministro. Ese es el ministerio, queridos amigos. Escuchar, saber, entender. Había un gran filósofo que decía que para hacer una reflexión bíblica, para hacer una reflexión de la palabra de Dios, tenés que tener dos elementos en tus manos. Ave, erecoa la Biblia, es decir, peñan de yaro yeruañande. Y aquí tenés que tener el diario, reyesamba, eva la situación, es decir, los medios de comunicación. Erecoa, eva lo icoajina, pendero gapuwe, erecoa, eva lo icoalan de sociedad. Palabra de Dios y medios de comunicación para saber, porque si no, no vamos a responder. Por eso aquí, jefe por una parte. Jefe es el que conoce los valores, lee, entiende la palabra de Dios, está al frente ahí al tanto, qué es lo que Dios me pide. Upeango la jefe con la hoy cuaina, amba ella va lleva con anga, hoy cuame y catuanguecha la yagua tapona,
peñan de yara esa caixa ñande, esa caixa ñande, y na oye rehaisa ñande. Bueno, pero por otra parte, el Papa nos dice, salgan, iglesia en salida. ¿Para qué? Esa es una forma de decir, conozcan su realidad. Mandi la PPI. Va eva la oñecotea inalan de sociedad. Va el oñecotea inapendera, voy a aprender oga, pues, y cuanas, amigo. Y entonces ahí como jefe vas a poder responder. Y vas a poder dar el remedio necesario para curar cualquier enfermedad, cualquier desvío, ¿entiendes? Y así también, queridos amigos. Qué linda que es la palabra de Dios si es que uno la toma en serio. La palabra de Dios no es bla, pues papá, porque Dios esto, porque Dios aquello, ya llevo los abucay. Y en el fondo, no cambiamos para nada. Entonces lo único que estamos haciendo es quedarnos fuera de esa realidad del pueblo, de esa realidad de gente que está sufriendo y que nosotros le dejamos de lado, somos indiferentes. Compañeros, segundo elemento. Ese es el pastor que verdaderamente nos conviene, ese que es compañero. Pero en dúas. Y eso para todos, queridos amigos, es para todos. El buen pastor es un hombre fuerte, capaz de defender su rebaño contra los animales salvajes. Qué lindo que es esto. Esto es más lindo todavía. Y esto nos hace recordar, ¿verdad?, de tantos personajes en nuestra historia, ¿verdad? Personas que con mano firme, pero como dijimos hace rato, la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, desde los valores. A mí siempre me viene la imagen del Monseñor Ismael Rolón. También me viene la imagen del Monseñor Aquino, por ejemplo. En ciertas situaciones, así directamente, como se dice, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Es también dedicado con sus ovejas, dedicado. Daí cojoa pe en oficina veo en botu vejina lleva a toicola haciendo sin interesa pe a la asalariado hina se abeima se abe nombrama agua punte da ya poin baebe asalariado pero ya cua cobra tajina ve fin de mes lleva y los otros y si te he visto no me acuerdo inda cuai va hacer la ministra hina hacer la administrar. Bueno, es entonces muy dedicado a sus ovejas. Y al mismo tiempo, queridos amigos, hay otra palabra clave. Es una palabra muy importante para nosotros. Conociendo el estado de sus ovejas, en qué situación se encuentra, es una persona muy delicada también. Delicada. Además de ser muy dedicado, es decir, empeñado, que trabaja, oye, yucae se lleva. También al mismo tiempo es una palabra, es una persona, es un pastor muy delicado. Si hay una persona, si hay un rebaño, si hay una oveja que está herida, yo no le voy a agarrar como nosotros sabemos, sino con de delicado formal, tender a pisandie. Va a vea. Y porque justamente vos sos capaz, ¿verdad?, de hacerlo con mucha suavidad porque sabes que esa persona está enferma. Y entonces le vas a acompañar para poder curarlo de su propia enfermedad. Bueno, queridos amigos, hoy que estamos en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, pidamos esta gracia para nosotros. Saber ser jefes como buenos pastores. Yaikua lleva, pero desde la palabra de Dios, de los valores y principios. Por otra parte, tengamos estas actitudes de dedicación por una parte, de delicadeza por otra parte y sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? De una apertura del corazón y de la mente para que entendamos que este es el único camino que puede cambiar en el proceso, decíamos, de nuestra vida. Si queremos una linda familia, si queremos una linda iglesia y si queremos, sobre todo, una linda nación. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.